en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 26. A vosotros primero, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Está hablando Dios a través del apóstol, del discurso de Pedro, a la descendencia de Abraham, y por esa descendencia y por esa bendición de Dios dada a Abraham, esa promesa es alcanzada por nuestras y para nuestras familias. Y les está diciendo primeramente a ustedes. Ustedes vieron cómo fue levantado su Hijo Jesús. Primeramente ustedes vieron cómo Jesús pagó en esa cruz. Y ustedes vieron cómo Jesús derramó toda su sangre por ustedes a favor de algo. Que esa promesa tuviese cumplimiento en todos ustedes. Que recibieran bendición y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y para qué? Para que se puedan convertir de su maldad. Es decir, aquellos que habían crucificado y matado al Cristo, y Pedro se los había dicho, ustedes mataron y crucificaron al Cristo. Les estaba llamando a arrepentimiento Pedro, pero además les estaba dando una esperanza. Hay una bendición por medio de Abraham, acuérdense de ella. Que todas las familias podrían recibir una bendición. No necesitas ser padre para tú recibir, jovencita, para recibir bendición de parte de Dios. No necesitas tener nietos, no necesitas estar casado con 2 hijos, 4, 5, 6 hijos. Eres parte de un núcleo familiar. Para ti es la promesa. Eres madre, no tienes esposo, no hay problema. Fuiste y eres parte de un núcleo familiar. Para ti es la promesa. ¿Eres padre? Para ti es la promesa. Que por medio de Abraham es alcanzable esta promesa. Porque por medio de Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra. Lo veíamos a un inicio, Dios ha engrandecido su nombre. ¿Cómo? Dando su misericordia. ¿A quiénes? ¿A los dignos? ¿A los que merecíamos todo? En ninguna manera, amado. A los que no merecíamos nada. Dios de sus riquezas y de su gloria nos otorga vida eterna, gracia, bendición para nuestras familias. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham ya ha tenido un hijo, y más sin embargo, por no la promesa, sino vino en su hijo Isaac. Y luego vino Jacob, y luego vinieron esos 12 hijos, y de ahí se empezó a proliferar de una manera, y entonces de ahí vino la descendencia de Israel, ahí viviendo en Egipto, y de ahí Dios con mano extendida los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, que es señal del cielo, es figura de la eternidad celestial, y los lleva a ese lugar de reposo donde fluía leche y miel. Y en donde Dios se iba a recrear con su pueblo, y en donde Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. ¿Esa promesa es alcanzable? Sí, amado. Dios tiene preparado y quiere bendecirte a ti. Quiere bendecir tu casa. Fuera de los problemas que tengas o que no se sepan, tú necesitas de Dios y de su mano en tu casa, porque tú allá afuera puedes ver a muchísimas familias, bien vestidos, bien arreglados, que asistan a una congregación todos los domingos, pero realmente detrás de una puerta regularmente siempre habrá dificultades que atender y que ver. Y ahí, sin duda, la responsabilidad recaerá sobre los padres. Ahí recaerá sobre de que los padres se humillen ante Dios para buscar su ayuda.
para buscar su socorro, para buscar su gracia y su dirección, convocar a los miembros de familia y buscar el favor de Dios juntos, para que todos estén en un mismo sentir y en un mismo canal y un mismo corazón, para que no haya decisiones contrarias, para que no haya planes disparejos, para que no haya cosas que vengan a separar y dividir. Y Cristo lo dijo, toda casa dividida no permanece. No permanece. Y cuando la idea es que tenga una discrepancia o que tenga una diferencia de opiniones, regularmente habrá roces, choques, pero con la ayuda de Dios. Y en estas cosas somos más que vencedores. Y lo que quiere Dios es que lo veas a Él, amado. Lo que quiere Dios es que lo voltees a ver, porque lo anormal hoy día pueden ser el divorcio, pueden ser las parejitas, o sea, matrimonios ilegales, podemos llamarlas así, los cuales no son la voluntad de Dios, o bien hijos caídos en terribles vicios. La sociedad, el gobierno lo ve como vicio o enfermedad, la Escritura lo ve como pecados, alcoholismo, drogadicción, y de ahí todo lo que se desencadena es algo que encadena y corrompe al ser humano. Y ahí a veces se ven hundidos los hijos, pero sin duda es nuestra responsabilidad como padres poder estar atendiendo esto, amado. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿qué te parece si nos metemos a las estadísticas? Las cuales son alarmantes. ¿Para qué ver estadísticas, números, porcentajes de lo que puede y pasa en tu país? Bueno, pues con una razón tan sencilla como el hecho de que tú vives en él y eres parte de él. Y aquí hay una diferencia. O eres parte de esta estadística y es donde tú tienes que hacer conciencia, o estás fuera de ella y podemos contraatacar. Dice la primera de esta forma: divorcios en México, actualmente con el divorcio express, ya no se toman en cuenta las 21 causales que antes se presentaban ante un juez para argumentar los motivos y solicitar el divorcio. 21 causales, o sea, 21 obstáculos, para que lo entiendas de otra manera, en cómo tú te podías divorciar. Ya no se toman en cuenta, ya es más fácil que tú vayas hasta de la mano y te divorcies. El divorcio incausado o express, del cual estamos hablando, como se denomina coloquialmente, ha tenido un auge importante en la capital del país, donde este fenómeno ha ido en crecimiento. ¿Qué está sucediendo? Pues hoy la preferencia es mejor la corrupción, y le llamo corrupción porque sin duda al tú divorciarte, pues entonces ya tienes China libre, ¿no? Ya tienes vida social libre, ya los jóvenes adultos se sienten jóvenes y vuelven a sus andadas, quieren volver de novios, de una y otra y otro, y parejas, y bueno, pues ahora, como ya eso también no los sacia, ahora nos encontramos a los transexuales, homosexuales y lesbianismo. Todas estas corrupciones por las cuales viene la ira de Dios sobre los seres humanos es lo que hoy por hoy en nuestro país está pasando. La segunda dice, divorcios en México. De acuerdo con datos del INEGI, en la última década la cantidad de matrimonios celebrados a nivel nacional ha disminuido en 19.3%. Por el contrario, los divorcios han tenido un incremento del 74.3%. Esto es mucho. El 54.4% de las personas que se divorcian estuvo casada durante 10 años o más. Es decir, estuvieron parte y fueron parte de un hogar, de una casa. Estaban estables, pero a la vuelta de 10 años, el dicho común
el cual puedo decir que está mal dicho, dicen que el amor se acaba. Y entonces, ¿quién reina? Pues el odio, ¿no? El rencor, las ofensas, los golpes, la violencia. Y este no es la estructura ni el rango que Dios puso, porque dicen que el amor se acaba. 17.4% vivió casado de 6 a 9 años y en un 27.2% de los casos el matrimonio no duró más de 5 años. Bueno, pues como hoy día Disneylandia, Televisa y Azteca te impregnan de un matrimonio aventurero y amoroso, todo rojo, y realmente no te dan una realidad, pues los jóvenes se van ahí en ese camino de aventura y piensan que todo es color de rosa. Y entonces cuando llegan a la realidad de un matrimonio, el cual Dios instituyó, entonces se llevan el chasco con aquel o aquella con el cual contuvieron matrimonio y se dan cuenta que entonces escogieron mal, o que no era la princesa blanca, o que no era el príncipe azul, sino que era un patán, borracho, alcohólico, drogadicto. Y entonces es ahí cuando vienen los fracasos, y entonces vienen esas terribles estadísticas, ¿cierto o no? En donde se dan cuenta que mejor no dejan pasar más de 5 años, prefieren divorciarse. Pero para esto debes de entender algo, hay terribles consecuencias. Al darse algo que no es lícito permitido por Dios, que es el divorcio. Ojo, no es algo que Dios lo permita. Hay casos muy, pero muy excepcionales en donde se llegan a dar este tipo de casos, muy excepcionales. Pero no es algo que Dios autorice, como para que sea una barata y a todo a quien lo solicite puedas concedérsele el divorcio. Entonces vienen terribles consecuencias a causa de esto. Siguiente diapositiva. Síndrome de alienación parental. ¿Esto qué es? Es cuando el hijo denigra, rechaza e insulta de forma sistemática a uno de los progenitores, inducido por la manipulación de otro progenitor. O sea, hacen partidos entre ambos. Entonces se juntan los hijos con la madre y están en contra del padre, porque sea que hubo violencia y el padre golpea a la madre y los hijos se hacen parte de ella. El 29% de los hombres cuyas familias se rompieron antes de que se cumplieran 16 años, o sea, en una edad adolescente, sufrieron antes de los 26 años de edad problemas psicopatológicos o de inadaptación social, o se divorciaron o se separaron, comparados con el 18% de los hombres de familias intactas. Es decir, los varoncitos cuando crecen en una familia disfuncional o que se llegan a separar o a divorciar, nacen con una cierta deficiencia emocional y no se pueden adaptar a la sociedad, se retraen, no quieren hablar, prefieren estar lejos o buscan ciertas amistades generalmente no benéficas, dañinas por lo general. Y ahí es donde desahogan su problema que ellos traen como hijos, regularmente en los hombres. En las mujeres también puede pasar esto. El 21% de las mujeres de padres divorciados antes de los 16 años hacia los 26 sufrieron lo mismo que los hombres o tuvieron hijos ilegítimos. Es decir, al no tener un respaldo afectivo, de cariño, de comprensión por parte de una madre, de un padre. ¿En qué llegan a caer las hijas? En buscar ese cariño y esa comprensión fuera de casa. ¿A qué llega este problema? A tener hijos ilegítimos. ¿Esto qué es? Hijos antes de casarse. Por eso es que hoy ves el puñado de adolescentes en una sala de urgencias, o ahí en el hospital de mujer y el niño, chiquititas, pero ya con una pancita ahí esperando un bebé. Esto no es lo normal. Esto es lo anormal que nos esté pasando. Esto no es normal que nos suceda como sociedad, porque entonces traeremos un terrible problema. Comparadas con el 10.1% de las mujeres de familias no divorciadas. Es decir, aquí hace un comparativo y dice, bueno, las que crecieron en una familia que podemos decir estable,
pudieron salir adelante emocionalmente, con educación, se prepararon, fueron profesionistas y tuvieron una estabilidad social. Desempeñaron alguna empresa o desempeñaron algún puesto, pero con las que no tuvieron que enfrentar en casa un divorcio de papá y mamá. A diferencia de aquellas que sí lo enfrentaron, tuvieron problemas y trastornos emocionales. Vamos a la siguiente. Esto es importante porque a veces simplemente lo ves, pero cuando profundizas en cantidades, es ahí cuando nos alarmamos y decimos, ¿qué está pasando? Esto no sucedía, esto no se veía. Pero al enfriarse el amor de muchos, dice la Escritura, el amor de muchos también se enfriará. Y esto la iglesia debe tenerlo muy en cuenta. No te puedes aclimatar al ambiente que hay socialmente hablando. Porque hoy te dices cristiano, pero el día de mañana podemos ser parte de estas estadísticas terribles. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, esto es para que temas como cristiano. Y tú que no eres cristiano, analices y consideres qué hay debajo de tu techo, en tu casa. Evalúes las cosas y consecuencias y los datos para que digas, creo que yo tengo un problema serio. Y no solo con mi familia, tengo un problema serio con Dios. Y para el cristiano, el creyente, entender algo. Debo perseverar hasta el final, luchando y peleando por mis hijos. Dándoles todo, afectivo, espiritual y moral, y la oración, la necesaria, con tal de que alcancen a Dios. Amén. Otros problemas son los hijos adultos que sufren que son alcohólicos y que están en riesgo de convertirse ya sea en alcohólicos, pero bueno, pues ya a un grado más excesivo, o en facilitadores de alcohólicos, que también ya son precursores de él. Los hijos de alcohólicos y de los que tienen problemas debido a las drogadicciones, al consumo de alcohol y drogas, de su progenitor o persona encargada de su cuidado, o sea, su padre, que es el que se ingiera o adquiera droga. Según lo define el Centro de Adicción y la Familia de Phoenix House, el abuso de sustancias de los padres produce sobre los hijos y las familias muchos efectos a largo plazo que superan ampliamente el impacto inmediato que se produce sobre las víctimas. En otras palabras, los padres, lo que llegan a practicar en vicios, se llega a reproducir en los hijos, para que mejor lo entiendas. Lo que tú estés haciendo como padre y que seas un alcohólico o drogadicto, puede llegarse a reproducir en tus hijos menores. Hay hijos que por la vivencia con sus padres alcohólicos no quieren ni oler el alcohol y tienen una vida sumamente celosa de no querer respirar ni el alcohol. Pero hay otros que no es así el caso. Hay otros que su caso más bien se reproduce aquello que al papá le fue permisible, que le fue liviano y ligero, y entonces los hijos lo empiezan a hacer. Si el padre era muy fumador, pues los hijos lo empiezan a hacer a una corta edad, adolescente, y ahí empieza la reproducción de aquel pecado y de aquel vicio en sus vidas. Y si tú hoy ves a tu padre que también está tomando y tú lo mismo, jóvenes, debes entender que no es un deber seguir el mal camino de tu padre. Si él decidió y toma esa decisión, tú puedes tomar una decisión individual y seguir a Dios y guardarte sin mancha de este mundo. Puedes hablarle a tu padre, sí, de Cristo Jesús, sin faltarle al respeto, sin entrar en discusiones, ámalo. Si tienes y eres hijo de padres que estén corrompidos en algún vicio de alcoholismo o drogadicción, no los menosprecies, al contrario, sírveles, ámales y ora por ellos. La siguiente dice, también otro de los problemas a causa de los divorcios, puede ser el estrés.
Maltrato y abandono dentro de la unidad familiar lleva a problemas psicológicos y comportamientos de alto riesgo a largo plazo, los cuales a su vez pueden traer problemas físicos y de salud mental y de por vida las mujeres de familias no divorciadas. Es decir, hoy te puedes encontrar en las primarias, en los kinders, incluso en las secundarias, hijos estresados, hijos que tienen depresión y son terribles problemas por los cuales son contagiados en casa. Es lo que te decía, tú allá afuera puedes ver un comportamiento de una familia, pero realmente dentro de casa, solamente tú y yo podemos saber lo que pasa dentro de nuestras casas. ¿Cómo y qué pueda estar afectando a nuestros hijos? Que pueda estar destruyendo, incluso pueden ser influencias externas, o puede ser influencia de amigos o de familiares con malas intenciones y que puedan estar minando la convivencia familiar. Y hoy por hoy, a causa de los divorcios, te encuentras hijos estresados, bajos en calificaciones, o que son glotoncitos que comen mucho, pueden estar ingiriendo mucho alimento por causa del estrés, la depresión, y comen en demasiado a causa del estrés que traen y así desahogan su ímpetu, o al revés, no comen. Entonces tienes hijos extremadamente en desnutrición. La siguiente dice, causas de problemas familiares. Dice, la lucha por liderar o mandar en la familia. Esto es muy común, Falta de valores éticos y morales, consumo de alcohol, drogas u otras sustancias. Falta de comunicación o falta de reglas o normas a seguir. Falta de rigor en el cumplimiento de tareas u obligaciones. Ausencia de responsabilidad en la educación. Es decir, esto son problemas que se dan comúnmente. Son situaciones que enfrentas a diario o que en las familias de hoy, al no haber valores éticos o morales, se les permite hacer todo. Y como hoy el mundo te vende una idea de que no le puedes poner una mano encima. Y yo no estoy diciendo, porque también la Biblia lo condena, que destruyas al niño, porque entonces el alma lo vas a destruir. Pero también el humanismo que el mundo te vende, que no le puedes tocar ni hacer nada, entonces no hay límites, no hay reglas, no hay parámetros y no hay una exigencia sobre sus conductas. Entonces el chavo y la chava hacen lo que quieren. Y eso también es un extremo malo, que muchas de las veces les trae problemas de carácter y que cuando ellos se llegan a casar, tienen un grave problema. Nadie les formó para ser mujer, nadie le formó para ser hombre, ni se supo sonar la nariz y ya anda ahí de emocionada queriéndose casar, se casa y entonces viene la ruina segunda. Ya no sabe cómo ser madre, ya no supo cómo sacar adelante y ser padre. Tiene al niño pero no lo sabe cuidar, no le sabe bajar la temperatura, no le sabe cambiar un pañal. Y ahí viene la réplica del pecado de los padres. Que a consecuencia de que como no hubo valores, no hubo reglas, no hubo una energía sobre las leyes en casa, los hijos hacen lo que quieren y la réplica viene a ser muy, pero muy trágica. Y se cumple el principio de Jesús: la casa que se edifica en la arena, es grande su ruina. Padres, esto nos debe alarmar. Si tus hijos y nuestros hijos los edificamos en la arena, nosotros veremos la ruina quizás no en tu familia, veremos la ruina en nuestros hijos. A lo mejor tu familia se mantuvo, pero a veces ver la ruina en tu hijo o en tu hija, eso pega más que haberlo vivido tú. Ver que el mal y el problema y el divorcio sea ajeno a ti, que se replique en tu hijo, eso pega más que cualquier cosa que te haya pasado a ti en esta vida. ¿Por qué? Porque son de tus entrañas, porque es tu sangre, porque tú los viste crecer, porque tú los viste nacer.
tú los cargaste, tú los amamantaste. Y el hecho de hoy verlos mal, eso nos sacude grandemente como padres. A falta de esto puede venir un problema futuro. Y hoy lo ves en la sociedad. Pero necesitábamos refrescarlo para que nos ayude a entender en dónde estamos parados. Amén. Esa ausencia de responsabilidad, incluso en su educación, no solo formación humana, no solamente las matemáticas y español, la ausencia de responsabilidad de educación espiritual y sexual. Espiritual y sexual, escúchalo bien, espiritual es necesaria. No le dejes el cargo a la dominical, no se lo dejes el cargo a la del catecismo, no se lo dejes al cargo a la monjita de la escuela, no se lo dejes al cargo de la perfecta de la escuela. Tú eres el padre, tú eres la madre. Y mejor es que tú le induzcas y le ayudes y le dirijas en cómo es su personalidad sexual, a que las revistas, a que los amigos o a que amistades insanas les digan cosas incorrectas. Ojo, siguiente diapositiva. Y que se refleja en lo siguiente. Influencias vagas o la presión de grupo. Y esto lo verás tú como adolescente, tú que tienes 15 años, 14 años. Esto es muy común entre los chavos, porque estás en esa etapa de presión y de maduración y como que apenas estás entrando al mundo de la sensatez y la insensatez. Entonces a veces cometes cosas insensatas, pero a veces eres muy atinado en las cosas que haces. Y los chavos son muy eficientes, cada uno de ellos son muy inteligentes. Solo nos corresponde a nosotros darles una buena dirección. Y si son dóciles, serán jóvenes muy excelentes. Si un adolescente que es humilde y que es inteligente para oír el consejo de los demás, créeme que será un joven de muchísima capacidad, y si lo pones en el reino de los cielos, no hombre, va a ser una bomba atómica de verdad, y servible para el reino de los cielos. Pero cuando el adolescente se cierra, se endurece y es cerrado para oír incluso a sus padres, yo te digo, adolescente, quiero decirte, jovencito, que tendrás muchos problemas, pero muchos problemas. Y no vas a entrar de uno cuando ya saliste de ese y ya te metiste en otro. Escucha la voz de los grandes que van adelante de ti. No de balde, los reyes de la antigüedad tenían a su grupo de consejeros. Bueno, pues creo que la experiencia te lo puede decir, y por algo el presidente tiene un gabinete. Ya de ahí si son o no eficientes es otra cosa, pero por lo menos el presidente, los grandes, tienen un grupo que les están aconsejando sobre un punto. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces les dan diferentes panorámicas y entonces el que toma la decisión le tiembla las piernas y dicen, pues bueno, va por aquí. Pero ya escuchó el consejo de todos. Eso es lo que debes de aprender tú como joven, a saber oír a los demás. Y claro, no debes escuchar a aquellos que tienen una mala influencia y que pueden perjudicarte. Siguiente diapositiva dice, hay consecuencias por problemas familiares, y esto puede ser por la violencia física, o sea, golpes con objetos o físicamente, violencia emocional o psicológica. Yo creo que tú lo has escuchado, pero a veces dicen que es más fuerte el golpe emocional por una ofensa verbal que realmente un golpe físico. El golpe físico a lo mejor lo sanas y tomas algo y baja o se desinflama, pero el ataque psicológico es más fuerte. Aquellas mujeres que son agredidas, y comúnmente, pues sí, la mujer es la víctima y la que sufre y está en un estado de
de no poder defenderse. Pero déjame decirte que también existen hombres, en menor grado y porcentaje, pero llega a existir un grado ya de también hombres violentados por mujeres. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, pero sí existe. Incluso existe una comisión, una sociedad de la cual, digamos que recluta las quejas de los varones cuando son agredidos físicamente por sus mujeres. Pudieras decir, pues debe ser todo lo contrario. Pues sí, pero bueno, no todos los hombres tienen una consistencia rígida, fuerte, y pues bueno, son parte también de estas agresiones. Baja autoestima en las víctimas. O sea, ¿cómo llega a ser tal la agresión que la estima de esa persona está en cero? Puede sentirse inservible, que nadie la escucha, nadie la entiende, se siente que no sirve para nada, que a quién le sirve, que a quién le importa, que para qué vino a esta tierra, y entonces su estima está en los suelos. Pero pudiéramos decir tú y yo, pero hay un Dios en los cielos que murió por ti, amado. ¿Cierto o no? Hay un Dios en los cielos que fue crucificado en la cruz y que nos amó. Entonces sí sirves para algo, para dar gloria a ese Dios. Amén. Enfermedades emocionales, que parte de esto es la depresión, ira, resentimientos. Ok, aquí le podemos poner entre paréntesis, pecados. Que a causa de esta agresión física, verbal, psicológica, de la cual también puedes tú demandar, puedes tú declarar de lo que puedas estar siendo víctima, y más si eres un joven o jovencita o alguien te está agrediendo, yo te quiero decir, debes de abrir la boca, debes de decirle a tu mamá o a tu padre, y si son ellos los agresores, pues ve a un ministerio público, plántate ahí, dile, son mis padres los que me están agrediendo y me han agredido verbalmente, o bien si hay una violencia física, sexual, debes y necesitas demandarlos. Adicciones a las drogas o al alcohol, pérdida de la educación, esto es común también, ¿no? Ver cómo los chavos y los jóvenes desertan de la primaria, de la secundaria, y la dejan a la mitad, de la preparatoria brincan, o bien en la preparatoria conocieron a la novia, al novio, se embarazan y pierden la educación. Dejaron de estudiar, dejaron de prepararse, se tuvieron que ir a trabajar, a limpiar platos, a meserear, y no estoy hablando en contra del trabajo, es digno, pero me refiero a que por no concluir una educación o una preparación, pues se tuvieron que ir a trabajar en lo que les dieran pronto, porque tenían que sacar adelante el compromiso. Y bien, otra de las consecuencias, pérdida de amor a la familia, y de ahí, pues a la sociedad. Hoy la gran mayoría de los jóvenes y adolescentes están envueltos en esto. Ya no les importa la sociedad ni la familia. Hoy a los jóvenes los ves en las esquinas, los ves en la madrugada, los ves correteados por una patrulla, los ves ahí alcoholizándose o drogándose. Ahí es a donde ves hoy a los jóvenes. ¿A causa de qué y ausencia de qué hay ahí? Padres. Padres que les dijeran, te metes. Ya son las 8, ya son las 7, a su casa. Vamos a cenar todos. Vamos a convivir. Y al día siguiente la disciplina y la educación de pararse temprano, de ir a la escuela, de comprarle lo necesario para su educación, sea uniforme, útiles, etcétera. Pero la exigencia a los hijos de decirle, tú me sacas una carrera, tú tienes que estudiar. O estudias o te metes a trabajar, pero flojos no puede haber en casa. Y a veces por falta de esta exigencia o exagerado apapacho a los hijos, tenemos hoy una sociedad que se está destruyendo. Y por esto viene también la pérdida del respeto. Ya no respetan los hijos a los padres. Se levantan contra ellos, les contestan, los maldicen. ¿Y qué decírtelo? Los llegan a matar. Jóvenes, yo te diría, a lo mejor no has agarrado una pistola y se la has apuntado a tu madre o a tu padre, pero si lo has hecho en tu corazón, sí
tienes un problema con Dios. Porque a lo mejor no te atreverías a hacerlo y a matarlo físicamente. Pero llega a haber hijos que odian a sus padres. Por la vida o por lo que les hayan llegado a hacer o por algún desagrado que tuvieron con ellos, llegan a odiarlos con tan grande odio que en comparación de un asesinato sería lo mismo. Solo no lo mata porque hay una ley y esa ley lo llevaría a la cárcel. Pero en el corazón ya lo asesinó. Y llega a haber tal resentimiento contra ellos que incluso para ellos su padre o su madre están muertos para mí. Yo te quisiera corregir, nunca digas eso. Es tu padre, es tu madre, respétalos. Amén. Y si hay eso en tu corazón, sácalo, te vas a destruir. Arrepiéntete delante de Dios. No odies a tus padres. Y si están por allá botados, y si están por allá abandonados tus padres, ve por ellos. Es tu deber ver y velar por tu anciano, por tu anciana, por tu madre o por tu padre. Bueno, pues vamos en decadencia, pérdida de valores cívicos y morales, dificultad en relacionarse o manifestar afectos emotivos, decadencia económica y bien también el divorcio. La dificultad de relacionarse, o sea, no les gusta ser amados o amar. ¿Por qué no quieren amar y ser amados? Porque sienten que ya fueron dañados. Y entonces, como fueron dañados, no quieren ser una vez más dañado o que alguien se atreva a dañarlos. Como en alguna ocasión ya sintieron ese daño, ya no quieren volver a experimentar algo así, y entonces ponen una barrera y prefieren no ser abrazados y prefieren no ser apapachados, prefieren rechazar aquel afecto porque sienten que fueron dañados. Yo te quiero decir que no todo es malo en esta tierra. Hay gente que sí ama, y sobre todo cuando aman a Dios, aman incondicionalmente. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, si tú y este es tu caso, déjate amar por los que aman a Dios. Déjate amar si tus padres son cristianos, déjate amar por ellos. No rechaces el amor. Que incluso ahí Dios puede estar manifestando a través de ellos, en el cuidado, en el afecto, en la preocupación, en el pendiente por ti. Dios puede estar preocupado por ti y manifestarse de esa manera en padres cristianos que te están dando el afecto y el cuidado y el cariño. Debes y necesitas abrir a que puedas ser realmente amado. Sin duda, en el mundo sí tendrás este tipo de desventuras. En el mundo sin duda tendrás este tipo de situaciones adversas, las cuales recibas heridas, recibas estocadas, recibas traiciones y recibas toda clase de problemas en el mundo. Y si tus relaciones con ellos, tú lo vas a vivir. ¿Por qué? Pues porque en el mundo no se ama. En el mundo es puro egoísmo. Y si tú les estorbas, entonces te van a herir. Pero no a diferencia de aquellos que han conocido a Dios. La siguiente. La honra de un país es la suma de las pequeñas honras de sus familias. Yo te pregunto, ¿qué opinión tienen de nosotros en otros países? La honra de un país es la suma de las pequeñas honras de sus familias. O sea, la opinión que tienen de fuera de ti es lo que se suma en contorno y en general.
¿qué opinión tienen de tu país? Incluso todavía sigue la imagen, ¿no?, del indito con un sombrero en un nopal, y sigue esa imagen en parte errada, porque no todo es así, y no con eso tampoco deshonramos el trabajo de campo, No, el trabajo de campo es muy honrado, muy duro, y también a veces muy bien remunerado, a veces mal pagado, pero el hecho de que pongan esa figura del mexicano como tal, no nos dan buen prestigio, ¿no? A diferencia de, no sé, los chinos o los japoneses, ¿no?, que son de una disciplina totalmente distinta, muy trabajadores, y tienen una disciplina totalmente distinta. Pero esta opinión y esta suma de pequeñas honras, ¿quién las va a hacer? Nosotros. Tú como familia. Que tu familia pueda ser un buen testimonio dentro y fuera de casa. Dentro, para los que lleguen dentro de casa, se den cuenta que habita Jesús. Y para los que están fuera, sepan que sí siguen existiendo las familias. Y eso nos corresponde a nosotros. Y a ti corresponde arrepentirte si tu familia no ha sido un buen testimonio, o bien ha habido cosas que tú mismo estés permitiendo, cosas de las cuales hoy minen tu hogar, papá, mamá, que has permitido entrar al televisor, que has permitido entrar amistades insanas en casa, que has permitido entrar el noviazgo, que has permitido entrar el alcohol, que has permitido entrar a toda clase de vicio de esta tierra, y que has prostituido el ambiente familiar. Debes arrepentirte, porque eres parte de lo que conforma esta sociedad. Cristiano o no cristiano, eres parte de ella, pero tú eres la suma de esas honras o también de las deshonras. Siguiente diapositiva. Vamos a ver la siguiente. La riqueza de un país se mide no solo por sus bienes económicos, sino sobre todo por la vitalidad de su cultura y los valores de su gente. Para armonizar el bienestar individual y el desarrollo de la comunidad, cada uno de nosotros, desde su propio hogar, puede contribuir a formar personas íntegras. Si quieres, tú deja el cristianismo un poquito más arriba. Personas íntegras. Íntegras refiere a también justicia, gente de verdad, gente que actúe con honradez y que se conduzca con rectitud. Los seres humanos no educamos primeramente en la familia. Quiero decirte algo. El gobierno fomenta y da ciertas pautas para fomentar una familia, pero no educa familias. El gobierno administra. El gobierno encausa recursos económicos, te pone una infraestructura, te pone un faro fuera de tu casa, te pone un parque para que lleves a tus hijos, pero ellos no te van a educar a ti, ellos no te van a cimentar en lo espiritual. El gobierno no se hace cargo de nuestra familia. ¿Quién es el responsable? Nosotros como padres. ¿Qué más podemos decir? La siguiente. Allí aprendemos, o debiéramos aprender, a colaborar, compartir, respetar las reglas, afirmar la verdad y distinguir lo que está bien de lo que está mal según las pautas de nuestra cultura. En familia se transmiten valores, allí aprendemos a conducirnos y a formar nuestro criterio. Es decir, tú le puedes enseñar a tu hijo, si se encontró un billete de a 500 pesos en medio del salón aquí, tiene de dos: o se lo guarda y se lo lleva y decir no es de nadie, porque yo me lo encontré, o que tú le enseñes y le inculques y le formes el criterio de decir, como no es tuyo, debe ser de alguien, por lo tanto no te lo puedes quedar, tiene dueño. Y ahí le estás dando un principio y un valor. O el solo hecho de decir,
no des mordida. Tú causaste una infracción, que te apliquen la medida, que te recoja la placa, se lleve tu licencia y te aplique la infracción. Tú te pasaste el alto. No acostumbres a tus hijos a que todo se resuelve con mordida, porque entonces tú mismo le estás inculcando un mal hábito, socialmente y humanamente hablando, porque entonces va a decir, pues creo que todo se resuelve así, a base de mordidas. Y entonces va a llegar con el director, con la maestra y aquí y allá y le va a querer pagar a todo el mundo para que le abran el paso. No, chiquito, vamos a aprender que a veces hay obstáculos que vencer por la rectitud y por la verdad, y si eso nos cuesta que nos rechacen y nos hagan a un lado, no le hace, vamos a ser tercos, pero con la verdad y la honradez y la rectitud podemos conseguir más que siendo torcidos, chuecos e insanos. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces va a depender mucho de nosotros qué hábito y qué costumbre nosotros les demos a ellos. Esta formación se complementa con lo que aprendemos en la escuela, en los grupos de amigos, en el trabajo y en el vecindario, a través de la lectura y de los medios de difusión. Pero es sin duda en la familia donde se ofrecen las bases y se procuran los elementos para entender, contrastar, aceptar o rechazar lo que otras instituciones o grupos nos ofrecen. Tú dime, ¿qué les puedes tú formar a tus hijos? Si alguien con una idea aferrada y asidua, como lo que es un musulmán, le inculca ponerle una R-15, una metralleta a un hijo o un niño de 10 años, y para ellos es normal. Para un niño agarrar una pistola es lo común. Agarrar una ametralladora es como agarrar un juguete que hace lucecitas y ruido. Y para ellos dispararle al que es su enemigo es lo indispensable. Dime tú, ¿qué valores apreciados podríamos inculcarle a un hijo? ¿O qué formación le podrías dar muy acertada a un adolescente? Estoy haciendo un comparativo y un contraste. O sea, si están educando a uno para matar, bueno, ¿y por qué no lo educas para que sea justo, íntegro y recto? Es lo mismo. Si a uno lo educan para que su blanco y su frente, y aún den hasta su vida para matar a otros, ¿qué no se podrá formar en un adolescente o en un joven que sea algo recto, íntegro y sano? Yo creo que muchas cosas. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Siguiente, podemos verla. Con la formación de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros proporciona a su hijo, a sus hijos. Damos el primer paso, el más importante para sentirnos orgullosos de la sociedad que construimos juntos. Estos datos no son sacados de la manga, amado. Puedes ver la UNICEF, puedes ver el DIF, puedes ver el CEMEFI, puedes ver muchas asociaciones, y aún secretaría de lo que es Secretaría Federal. Todos estos datos los arrojan ellos. Todos estos datos son fuentes confiables. Son estadísticas del INEGI incluso, varias de ellas. Es decir, lo tienes y pasa en tu sociedad. ¿Qué estaremos haciendo nosotros? ¿Qué podremos hacer nosotros ante tan grandes situaciones que estamos hoy abordando? La siguiente dice, los niños criados en familias intactas tienen como media mejores resultados académicos, más salud emocional y menos problemas de comportamiento. Los niños criados por su padre y su madre sacan mejores puntuaciones en 24 de 30 indicadores estudiados que se relacionan con el bienestar emocional y el comportamiento. Los niños que no viven con ninguno de sus padres biológicos sacan peores puntuaciones académicas, peor autodeterminación y autoestima y peor comportamiento. Mira, no hay mejor solución que tus hijos estén contigo.
sea que estés formando una familia o la formalizaste o pienses formalizarla, jóvenes, piensa bien qué vas a hacer y con quién piensas contraer un matrimonio. Es una decisión importantísima. Después de tu salvación, el casarte es una decisión segunda, muy importante. ¿Cómo y con quién quieras procrear hijos? La siguiente dice, los niños criados en familias intactas tienen más probabilidad de tener relaciones sentimentales más sanas y estables en la edad adulta. Los chicos varones cuyos padres nunca se casaron, al crecer tienden a casarse menos y a salir con más mujeres. Lo que te decía, se prolifera el pecado. Las niñas hijas de divorciados tienen mayores índices de cohabitación y matrimonio, pero con más disfunciones como abandonos y divorcios. O sea, nunca pueden tener una estabilidad familiar y una estabilidad emocional. La siguiente, los adolescentes que cenan con su familia tienen menor riesgo de fumar, beber y drogarse. Qué importante es la convivencia familiar en el seno del hogar. No con 1001 actividades, cada uno por su lado, en diferentes horarios. Nadie se ve, aquí nada más parece la casa un hotel. Padres, debes y necesitas establecer horarios en donde todo sea un recreo y sea un momento de convivencia. Los que solo cenan con su familia 2 noches a la semana tienen el doble de riesgo que los que cenan con la familia al menos 5 noches semanales. En el caso de la marihuana, los primeros tienen el triple de riesgo que los segundos. O sea, a veces pensamos, bueno, pues hacemos a un lado de la calidad, pero pues hay un poquito de cantidad, unas 2, creo que es suficiente. Con 2 ocasiones que esté con ellos, con 3, con 4, y a veces disminuimos. Realmente el tiempo es importante. Debe haber un tiempo de calidad, pero un tiempo de cantidad para que pases con ellos. La siguiente, esto para poder tener un beneficio y un factor de bendición en nuestros hogares. La gran pregunta, ¿qué haremos? ¿O qué harás? ¿O qué debemos hacer? Ya que la influencia externa o bien dentro de casa puede traer un factor de riesgo muy, muy significativo. Y a veces el tiempo pasa y pareciera que nada sucede. A veces la autoridad mengua y los varones no brillan mucho en casa y entonces por lo tanto parece que nada sucede, pero con el tiempo empiezas a ver la gangrenita ahí en los corazones de los hijos. Y empiezas a ver el cáncer que se empieza a dar por uno de ellos o por una de ellas. Y entonces ya quieres remediar la situación cuando ya está avanzado. Un cáncer terminal. ¿Qué nos hace entender todos estos datos y estadísticas? Hacer conciencia de lo que estamos viviendo. Tu enemigo no es más poderoso, pero tu enemigo es feroz y va por tu familia y se llama el diablo. Buscará cualquier medio para quererte hacer pedazos. A ti como hombre, por medio de un adulterio, por medio de un vicio, de una droga o de un alcohol y hacerte pedazos a ti y a tu matrimonio, o bien a ti como hijo arrastrarte y dejarte sin padres. El mundo está influenciado por Satanás y él buscará a toda costa querer infiltrar toda clase de influencia maligna que destruya los corazones de ese hogar. Y es ahí en donde Dios tiene una importancia y un interés de que no suceda. Ahora vayamos a Génesis, por favor. Libro del inicio de la creación, Génesis capítulo 2, versículo 18, versículo 22 y 23. Dice de esta forma, y dijo Jehová Dios, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo
al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, puedes entender algo muy sencillito para lo que Dios quiere en nuestras familias. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Lo que Dios construyó y creó e instituyó, no lo modifiques tú por tu sabia opinión. Y entonces, venga un desastre, venga entonces y un problema, al tú querer ser más sabio que Dios y hacerlo a tu manera. El que tú quieras desintegrar el matrimonio, y hoy por hoy, así la sociedad lo manifieste, al querer hacer las parejas ilegítimas, entonces están diciendo lo que Dios nos dio ya es obsoleto. Ya es inservible, esto está caduco, está viejo, ya no sirve más. Y yo te quiero decir una cosa, si esta sociedad no sigue y no pone por obra el precepto de Dios escrito, tendremos problemas futuros y tú lo verás. Hoy Europa tiene un problema grave, solo las mujeres quieren tener un solo hijo. ¿Y sabías tú que para reemplazar la siguiente generación mínimo tienen que tener de 2 hijos en adelante? Porque si no, entonces su media general tendrán puros adultos, pura gente pensionada, pero ya no gente que trabaje y reemplace a la clase obrera. Entonces tendrás puros ancianos, puros adultos, y entonces esos países tendrán que pagar más pensiones y no tendrán mano de obra. Pero como hoy el dicho es mi cuerpo y yo decido, y prefieren entender que es mejor el abortar y el no tener hijos para tener una vida libertina mejor y más placentera, yo te quiero decir que la condena y el juicio de Dios a su tiempo vendrá sobre este mundo, amado. Vendrá en su tiempo, vendrá en su momento. ¿A causa de qué? Del egoísmo del ser humano. Es puro egoísmo. Estar pensando en sí mismo, y el matrimonio Dios no lo instituyó solamente para el área placentera, sino que también Dios instituyó para que procrees hijos, te multipliques, vengan otros de ti, de tus simientes serán benditas todas las familias, de tus lomos saldrán los que serán después. Dios tiene un serio y una institución magnífica que es la familia, el matrimonio. ¿No lo quieres ver así? Puedes tener serios problemas. Puedes tener serios problemas. Si tu familia está quebrantada hoy, y podemos tomarlo como conclusión, a Dios le duele esto, y Dios está interesado en ti. Si hoy por hoy tienes situaciones y adversidades en tu familia o en tu matrimonio, Dios le duele verte así. Dios quiere hacer algo por ti. Ya has formalizado y estás casado. Pregúntale a Dios, ¿qué debes hacer? Y cómo debas conducirte de ahora en adelante. ¿Cómo puedes tú agradar a Dios? Es lo que debes preguntarle a Dios. Y será el tenor de tu oración el que pienses en estas cosas. Y si estás en esa todavía disyuntiva de quizás casarte, miren, jovencitas, no te aceleres por pensar en esto. Por la experiencia he visto a muchas o a varias acelerarse en querer adelantar y forzar cosas que Dios no está dando y acaban muy mal. Pero aquellas que han esperado en Dios, Dios les ha engrandecido sobremanera abundante y les ha ayudado y les ha bendecido y les ha prosperado. Mamá, no compres la idea de este mundo, que tus hijos se deben casar. Y si no se casan, ¿habrá algún problema?
Ninguno. Ninguno. Pero a veces la venta de este mundo es solamente que se casen, que se casen, que se casen, que se casen. Pues sí, pero que lo hagan bien. Con un corazón íntegro, un corazón limpio, un corazón recto. Si no, ¿para qué les vendes un problema? Las casaste o los casaste. Y ahora ahí tienes un problema que no pueden con la economía o no pueden sostener a los hijos. Padres, no obligues a tus hijos a casarse. Si Dios estableció el matrimonio, amén. Pero dijo un hombre y dijo una mujer, dejarán a su padre y a su madre. Un hombre, una mujer, no niños. Amén. ¿Estás pensando y estás en tiempo de hacerlo? Siéntate a hablar con Dios y que sea Dios quien ponga a esta ayuda idónea. Y le haré ayuda idónea. ¿A quién? A ti, porque Dios está preocupado si tú buscas su voluntad. Si tú tomas tu decisión y pones el tropiezo de tu corazón delante de ti y te aferras a un ídolo de tu corazón y dices, ¿por qué es esta? Ahí Dios ya nos hace responsable. Porque a veces se culpa a Dios de los achaques y los pormenores y problemas que pueden llegar a venir en un matrimonio. Espérame, tú también tomaste decisiones. Así que debes cuidar y entender algo. Si pusiste al 100% en tu decisión a Dios, yo entiendo que Dios no se equivoca. Y hasta el día de hoy Dios no se ha equivocado en nada de lo que ha construido, hecho y ha puesto y establecido como estatuto, que es parte de ello el matrimonio. Dios no se ha equivocado. El que sí se puede equivocar, eres tú. Tú sí te puedes equivocar. Así que mis amadas y amados, ¿estás en esa etapa de querer o entender que puedes casarte? Si consideras a Dios, Él proveerá aquel varón o mujer que deba ser la necesaria o el conveniente para que tú puedas servir a Dios. Quítate el engaño de que tú lo vas a convertir. Quítate el engaño de que tú la vas a convertir. Eso no le pasó a Salomón. Salomón, su corazón se desvió tras muchas mujeres y esas mujeres desviaron su corazón a la idolatría y a los ídolos de ellas. ¿Y quién se acabó perdiendo? Salomón. Él en ninguna manera las convirtió al Dios del cielo. Y Salomón tenía un corazón íntegro para con Dios, muy fino, muy recto. Pero finalmente, ese corazón se acabó arrastrado. Padre, en el nombre de Jesús, vemos que la sociedad va empeorando, Señor, pero somos parte de ella. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por darnos claridad. Son cifras alarmantes y estadísticas que nos conmueven, Señor. Y estas son dentro del país. ¿Qué será las del mundo? En el nombre de Jesús, Señor, queremos rogar tu misericordia y que nos sigas hablando. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Están en tus manos las familias de esta tierra, Señor. Amén.